días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo conformado por los alumnos Serenity Copa Morales, Daniel Medina Tonamá, Renato Plinario Mellillo y quien les habla, Dafne Roque Espinosa, vamos a sustentar nuestros esquemas de argumentación. Nuestro tema es el rol del Estado frente a la violencia sexual contra los menores de edad en el Perú. Ante ello, hemos propuesto una tesis, la cual es, frente al alto índice de violencia sexual contra los menores de edad, el Estado debería implementar la pena de muerte contra los abusadores. Asumimos esta postura porque hoy en día la tasa de violencia sexual se ha incrementado considerablemente respecto a los otros tipos de violencia, y los más agraviados son los menores de edad, una de las poblaciones más vulnerables propensos a ser víctimas de este acto cruel. Asimismo, nuestro sistema de justicia no los protege, pues las penas aplicables a los abusadores parecen ser insignificantes en comparación al daño que le causan a la víctima. Por estas personas enfermas mentalmente no podemos seguir viviendo en la zozobra, el miedo y la inseguridad. Es por eso que planteamos en nuestra tesis, como alternativa de solución y reducción del delito, la aplicación de la pena de muerte, una medida severa como retribución justa y proporcional al daño causado. Cabe mencionar que llegamos a esta postura gracias a que recopilamos información relevante de diversas fuentes que han sido sacadas de diversas bases de datos como Alicia Concitec, Velex y así también como páginas web. A continuación, mi compañero. Continuando con nuestra exposición, el argumento que hemos elegido para nuestro esquema por generalización es: la ineficiencia y la mala toma de decisiones del Estado ha generado alto índice de violencia sexual contra los menores de edad. Como podemos observar, aquí tenemos los casos que demuestran nuestra validez en el argumento. Tenemos el 1.1, el 1.2 y el 1.3. La primera idea secundaria se muestra la sensación de ineficacia por parte de la población respecto a las sanciones que impone el Estado, por lo cual esto se ha basado en el repositorio de Velex. Como primera idea secundaria tenemos sanciones penales que se aplican a los abusadores dependiendo de la edad de la víctima. Se utilizó el repositorio peruano Alicia Concitec, en el cual se infiere que si la víctima es menor de 10 años, la pena será perpetua, pero si la víctima oscila entre los 10 y 14 años para abajo, la pena será menor que 30 ni mayor que 35. Además, si el abusador de la víctima tiene algún vínculo familiar con el abusador, también se le daría cadena perpetua. Para la segunda idea terciaria, tenemos la aplicación de la pena de muerte como solución a la inconformidad para la sociedad o de la sociedad. Se extrajo del repositorio de Velex, en el cual hemos rescatado que los familiares de las víctimas estarían satisfechas que se aplicara esta pena al agresor por la violación que se ha cometido al menor. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Dafne. Como segunda idea secundaria planteamos las deficiencias de las sanciones que impone el sistema de justicia. Las sanciones en nuestro país no intimida ni frena al agresor. Por eso siguen habiendo tantos casos de violencia sexual. Por más que cometan delitos graves, solo tendrán que ir a las cárceles y todavía son mantenidos por el Estado. Es así como planteamos en nuestra primera idea terciaria, la cual es la alimentación gratuita para violadores en los centros penitenciarios. La fuente consultada fue análisis crítico de las propuestas de implementación de la pena de muerte en el sistema penal peruano, de la base de datos Velex, en la cual indica que la sanción que se le otorga a los autores del delito finalmente los beneficia, pues condenarlos a cadena perpetua, conforme a la legislación penal vigente, establece que el Estado debe preverle alimentación, educación, recreación por el resto de su vida. Y como segunda idea terciaria, tenemos asistencia psicológica dentro de los penales. En el peruano indica que la asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica los métodos adecuados para alcanzar los fines del tratamiento. Gastar los recursos del Estado brindando asistencia psicológica al abusador es en vano, pues estos ya no pueden rehabilitarse porque sufren de una enfermedad patológica que es imposible eliminar y su reinserción a la sociedad es casi nula. A continuación, mi compañero Renato. Como tercera idea secundaria, contamos con que el Estado no cuenta con medidas de prevención eficaces, ya que hay muy pocas instituciones que se dedican a esto. Como primera idea terciaria tenemos la falta de educación integral en las escuelas. La Defensoría del Pueblo nos dice: para que estos actos de violencia no se repitan, urge que el Estado adopte medidas de prevención eficientes, tales como la implementación de la educación sexual integral para todas las edades y género. Por ello, la implementación de educación sexual cumple con un rol sumamente importante, porque si los niños y niñas y adolescentes van a empezar a conocer su cuerpo y su sexualidad. Como segunda idea terciaria, contamos con que autoridades y organismos públicos controlan la información sobre educación sexual de los niños y niñas.
Ante ello tenemos que el Congreso busca limitar que estudiantes accedan a educación sexual integral, pese a que especialistas coinciden en su adecuada implementación pueden prevenir la ocurrencia de abusos contra menores, ya que en reiteradas veces se han propuesto los proyectos de ley, pero siempre han sido rechazados. Más allá de las penas y más allá de las sanciones que impone el Estado, el trabajo tiene que estar centrado en la prevención, incluso desde los colegios. Voy a dar paso a mi compañero Daniel. A continuación, mostraré el esquema de argumento por definición. Como primera idea tenemos la pena de muerte como reductor de alto índice de violencia sexual contra los menores de edad. En la segunda idea usamos la pena de muerte es una medida para disuadir a los violadores de niños. En la primera idea terciaria usamos evidencias de que la pena de muerte es una sanción efectiva. Esta cita lo sacamos de una fuente del país. Nos habla sobre las sanciones que implementa el gobierno ante esos abusadores. Y esa sanción es la pena de muerte, que está ayudando a erradicar los casos de violación. Como segunda idea tercera tenemos porcentaje de casos en los cuales se ha aplicado la pena de muerte como sanción del delito. Para esta idea hemos sacado de la tesis de la vida real, que nos explica cómo los casos de pena de muerte aumentan año tras año. En el 2014 se aumentó un 80% en los estados de Texas, Missouri y Florida. En el año 2015 se advierte que se mantiene la pena de muerte en 31 estados. Y en total, de todo, hay 1.465 condenados. Para la tercera idea terciaria, usamos la reducción de tasas de delitos de violación a menores de edad. Para esta idea sacamos de un sitio web llamado El Ojo Público, que nos explica que el país no puede erradicar hasta el día de hoy sobre estos abusos, pues si implementan la pena de muerte, esto ayudaría a erradicar más a los abusadores de niños de 11 a 6 años. Gracias.